Buenas tardes, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre nuestro celestial, te damos gracias porque nos das la bendición y el privilegio de estar en tu casa de oración, en este oasis de paz, de sabiduría del que nos permites, Padre, abrevar. Te rogamos, Señor nuestro, que tu bondad, tu misericordia permee en nuestros corazones y que podamos aprender lo que tienes para nosotros en esta tarde. Te lo rogamos, Señor nuestro, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque al Señor Cristo servís, dice el versículo 24 del capítulo 3 de Colosenses. Sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Al Señor Cristo sirves, al Señor Cristo servimos. ¿Al Señor Cristo servimos? ¿Por qué hago la pregunta? Porque la afirmación al inicio del capítulo dice lo siguiente, Colosenses 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta frase no es una pregunta, pero sí es una cuestión de decisión. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Si has resucitado, entonces busca las cosas de arriba. Si no has resucitado, entonces no. Nos damos cuenta de que hay esta dicotomía. Si habéis pues resucitado con Cristo, entonces, porque has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es la premisa que determina lo que dice el versículo 24, porque al Señor Cristo servís. Solo servimos al Señor Cristo si hemos resucitado con el Señor Jesucristo y buscamos las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios nuestro Señor Jesucristo. Si no, no. Si nos ubicamos, hermanos, esto es muy importante, porque recordemos, yo lo aprendí de mi superintendente en la Sociedad Intermedia de Esfuerzo Cristiano. Él nos enseñó y decía, texto sin contexto es igual a pretexto. Este texto, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Sí, pero sin todo el contexto del capítulo del libro de los Colosenses, de la epístola a los Colosenses y de toda la palabra de Dios. Si no tenemos el contexto, entonces este versículo no tiene el sentido profundo que verdaderamente reviste. Entonces, versículo 2 de Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense ustedes, hermanos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor, Dios, a través de nuestro hermano el apóstol Pablo y a través de esta misiva que se les hace llegar a los hermanos de Colosas? ¿Qué nos dice el Señor Dios? Poned la mira en las cosas de arriba. Servimos al Señor. Y si servimos al Señor, entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba. ¿Pero qué quiere decir esto
si lo queremos aterrizar en nuestras vidas, nuestros contextos actuales, reales, inmediatos. ¿Qué significa? Se los voy a poner con un ejemplo muy vívido. En lo personal, en algún momento de la vida, tuve una situación extremadamente fuerte y dura en la casa de Dios con un siervo de Dios. Y yo estaba sumamente molesto, extraordinariamente enojado. Difícilmente, no es que no sea enojón, sí soy, pero difícilmente me había enojado a ese nivel con alguna persona. Yo estaba verdaderamente iracundo y lo conversaba con mi madre. Y mi madre me escuchaba y sabía que tenía toda la razón. Yo le dije, en ese entonces yo trabajaba en una empresa y le decía, yo todos los días trabajo con marihuanos y con cocainómanos y no me hacen lo que hizo este señor. No me hacen esas cosas. Para que tengan ustedes más o menos una idea de la envergadura de la situación. Sin duda alguna, iluminada por el Señor, después de que mi madre me escuchó hablar y hablar y hablar, ella voltea y me dice, porque yo le decía, yo no quiero regresar a esa iglesia, yo no quiero más nada tener que ver con esto. Y ella volteó y me dijo, ¿pero qué te ha hecho tu Señor? Me desarmó por completo. Aquí estoy. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa frase me hizo reubicar mis prioridades. Esa frase me hizo volver a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es muy difícil, es muy complejo, porque nosotros estamos aquí y Dios está allá, pero también está aquí. Y Él nos prometió, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y tenemos la promesa también de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nada me es imposible si estoy en Cristo que me fortalece. ¿Puede costar trabajo? Sí puede costar trabajo. Pero no va a ser imposible. Porque al Señor Cristo servís. Y porque tus prioridades no deben estar aquí, entre estas cuatro paredes, ni entre las personas que nos rodean. Porque todos podemos fallar, todos. Yo mismo puedo fallar. Todos podemos fallar y todos podemos ser piedra de tropiezo para otra persona. Pero el que alguien llegue a ser piedra de tropiezo para ti no es justificación para que cambies la mira de las cosas de arriba a las cosas de la tierra. No. Porque al Señor Cristo servís. Lo que pasa en la tierra se va a quedar aquí. Tu misión, tu servicio, tu llamado no es solo aquí. Aquí empieza y aquí tienes que fructificar y servir. Pero tu misión es a la vida eterna, a la eternidad,
Ahí está tu misión. No aquí nada más. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos da una razón muy poderosa, y lo acabo de mencionar, pero vamos a reiterarlo en el versículo 3, dice: porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, ¿qué dice el versículo 5? La primera palabra: amortiguad. ¿Qué quiere decir amortiguad? Si le preguntamos a un hermano que sabe de mecánica, ¿qué son los amortiguadores? Pues son esos muelles que nos permiten en un auto evitar la sensación de brincoteo, aun cuando se estén pasando baches, piedras, topes, etc. Amortiguad, que se sienta menos. Pero ¿qué es lo que hay que amortiguar? Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Colosenses 3. Amortiguad pues, y escuchemos con toda atención lo que dice: vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Si escuchamos con atención, hermanos, no dice estos pecados, estas tentaciones, dice vuestros miembros. ¿Sí se fijaron? Dice amortiguad pues vuestros miembros que están en la tierra. Vuestros miembros. ¿Cómo que vuestros miembros? Sí, porque eso tenemos en nosotros mismos. ¿Qué dice? Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Son nuestros miembros. Dice amortiguadlos. ¿Por qué? Porque tenemos esto en nuestra carne. Nuestra carne nos hace tender a realizar estas acciones que son en contra de la voluntad de Dios. Somos propensos a esto. Pero dicen nuestros miembros, vuestros miembros, amortiguad vuestros miembros. O sea, tranquilízalos, sobreponte a ellos. Porque esas cosas son de aquí, de la tierra. Y tu mira no está aquí en la tierra, tu mira está en los cielos, en donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos servir al Señor Jesucristo, tenemos que amortiguar nuestros miembros aquí. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? La verdad es que yo había leído muchas veces este pasaje, pero hasta estudiar para este tema, Dios me iluminó a entender que dice vuestros miembros. Nunca lo había entendido esto, de verdad. Nunca lo había reflexionado. O sea, siempre pensamos que son tentaciones, que Satanás nos mete el pie, o como dicen algunas personas, que mete su cola en las situaciones, ¿no? No, dice son vuestros miembros, eres tú mismo. Eres tú el que tienes estas cosas adentro, amortígualas. Que prevalezca el hombre espiritual y no tu hombre carnal. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Qué fuerte, ¿verdad?
Qué impactante, qué cosa que nos confronta de tal forma. Nos está poniendo el Señor un espejo enfrente y mira, tú eres así, pero si tú has resucitado conmigo, tú ya no puedes ser así. Tú tienes que ser como tu Padre que está en los cielos. Y tus miras ya no se quedan aquí. Tus miras deben estar en el cielo, en las cosas de arriba, permanentemente. Permanentemente. Vamos a ver cómo dice. Bueno, ya que entendimos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5, vamos a ver las consecuencias que tiene esto en el versículo 6. Dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Fíjense ustedes. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo esto lo debemos desechar, porque antes vivimos en eso, éramos así, pero ahora somos nuevas criaturas, porque por la gracia de Dios hemos sido alcanzados para salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejar esto, amortiguar nuestros miembros, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque al Señor Cristo servís. Si estamos claros, hermanos, es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense cómo debemos hacer esto. Versículo 10. Y revestidos del nuevo hombre. El versículo 9 habla del viejo hombre. Este es, en el versículo 10, es el nuevo hombre. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos, que es algo extraordinariamente interesante. Dice, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Cuando escuchamos esto, yo al menos ineludiblemente recuerdo la creación de Adán y Eva. Crió Dios al varón y a la mujer y dice, a imagen de Dios los creó. A imagen de Dios los creó. Pero ellos cayeron en pecado y perdieron esa comunión, no la imagen, pero perdieron la comunión. Todos los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos. Y unos podrán decir, o los niños que son muy brillantes, dicen, pero pues ¿cómo todos somos iguales si no somos iguales? Si no nos parecemos, si no tenemos la cara igual, todos. No. Sin embargo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no en la cara, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. Dios no es un cuerpo. Estamos hechos a imagen del Espíritu de Dios. Y la imagen que nosotros tenemos de Dios es espiritual. Sus perfecciones es en lo que nos parecemos. Nosotros no somos perfectos, pero sí conocemos el amor de Dios porque lo tenemos en nosotros.
Conocemos la justicia de Dios, porque la tenemos en nosotros. Conocemos la voluntad de Dios, porque también tenemos capacidad volitiva. Es en eso que estamos hechos a su imagen. Y cuando Dios nos renueva, toda la imagen manchada, toda la imagen sucia, toda la imagen pecaminosa que tuvimos, se limpia, se renueva y somos nuevas criaturas, revestidos, como dice en el versículo 6, perdón. Perdón. Estoy acá. Y revestidos. Ay, perdóneme, me perdí. ¿Perdón? Gracias. Exacto, el versículo 10 en donde estábamos, es correcto, discúlpenme, estaba en otro. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Perdimos esa imagen del que nos creó en el huerto del Edén. Rompimos esa imagen y por eso nuestra carnalidad tiende consistentemente solamente al mal, de continuo solamente el mal. Pero cuando el Señor Jesucristo te alcanza, te levanta, te salva, te limpia, te renueva, te regenera, para que tengas una nueva vida, entonces podemos revestirnos del nuevo. A través del conocimiento volvemos a ser la imagen del que nos creó. Aún imperfectos, pero ahora con esa nueva imagen, en lo personal, en lo individual. Y entonces nos dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Ya no hay distinción, ya no hay diferenciación entre nosotros, porque todos estamos creados nuevamente a la imagen de Dios. Porque al Señor Cristo servís, pero primero tienes que estar en estas condiciones para servir al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Fíjense ustedes, hermanos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Esto no solamente se refiere a mi atuendo, a cómo me visto para que me vean las personas y los hermanos. No solamente se refiere a esto. Dice, como escogidos de Dios, santos,
y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Estamos llamados a vestirnos de estas cosas, no en lo físico, sino en nuestro espíritu. Y vestirnos de estas cosas en nuestro espíritu quiere decir que todo el tiempo portemos estas características y actuemos conforme a estas características y vivamos conforme a estas características. Dice el versículo 13, muy importante: sufriéndoos los unos a los otros. Sufriéndoos. Fíjense ustedes lo que quiere decir aquí el Señor. Sufriéndoos los unos a los otros. Es decir, si un hermano, una hermana, en mi caso un pastor, nos agrede, nos afecta, nos daña, no lo confrontes. No vayas a reclamarle. No te le enfrentes. No. Dice sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros cotidianamente repetimos esto en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Ahora pongámoslo en práctica. Ahora vivámoslo. Ahora vistámonos de ese perdón, de la manera que Cristo os perdonó. Piensa en tu vida, piensa en tus acciones, piensa en tus actitudes, en tus sentimientos, en tus pensamientos, los peores que hayas podido tener. Lo que creías que nadie podría de ninguna forma perdonar. Esos los perdonó el Señor. Ahora piensa en lo que te han hecho a ti. A lo mejor no es comparable. A lo mejor lo que Dios te perdonó a ti es peor, o a lo mejor lo que tú tienes que perdonar es peor. Pero Dios no dice, bueno, haz una balanza y si sales perdiendo, entonces perdonas, y si no, pues ya está. No, eso no dice. Perdonándoos de la manera que Cristo te perdonó, así tienes que perdonar y sufrir a los que te ofenden. Pero bueno, no creamos que el ofensor va a quedar impune. No, Dios es justo y le da a cada quien lo que merece en su momento. El mismo Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Déjaselo al Señor. Porque además, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Mejor tú perdona, y si debe caer en las manos del Dios vivo el otro, que no seas tú. Y dice, y versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de caridad. Vestíos de caridad. Recordemos el capítulo 13 de 1 Corintios. 1 Corintios 13, que habla profusamente de lo que es la caridad.
desde el versículo 1 y hasta el final, pero especialmente quiero traer a la memoria el versículo final de 1 Corintios 13 que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. Y en Colosenses 3 dice el versículo 14 que la caridad es el vínculo de la perfección. Es decir, el amor que Dios nos da para dar a los demás es el vínculo, lo que te acerca, lo que te vincula, lo que te une a la perfección de Dios, porque Dios es amor. La caridad es el vínculo de la perfección. Y si tú perdonas a los que te ofenden, a los que te agreden, tú estás mostrando no tu caridad, sino la caridad de Dios a través de ti. Y eso te vincula a la perfección de Dios. Si estamos claros. Y si hacemos esto, entonces verdaderamente servimos al Señor Jesucristo. Pero si nos damos cuenta cómo primero tenemos que hacer esto para poder decir que al Señor Cristo sirvo. Los versículos siguientes, 15 y 16, dicen: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Y la paz de Dios gobierne. Recuerdo cuando era adolescente, estaba en casa de, no recuerdo si era un compañero de la escuela o un amigo o alguien, no recuerdo dónde está, si era algo mejor la casa de un hermano o una hermana, no recuerdo. Estábamos en la casa y yo estaba con uno de mis amigos y algo estaba haciendo inconveniente y su mamá le dijo: gobiérnate. A mí me sorprendió mucho esa frase, ¿no? Gobiérnate. Pero me hizo entender que tenía que dominarse y controlarse en la situación. Aquí, cuando dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ¿qué quiere decir? Justamente eso, que la paz de Dios te permee de tal forma en tu vida que esa paz te permita vivir el vínculo de la perfección, que es la caridad, perdonando a los que te ofenden, a los que te agreden, y sufriendo a los que te rodean por amor a Dios y por amor a su obra, porque al Señor Cristo servís. No va a ser tu fuerza, no va a ser solo tu voluntad, sino que te gobierne la paz de Dios. Recientemente escuchaba a una hermana decirle a un hermano: es que yo no sé cómo puedes hacerle así, yo te veo siempre bien tranquilo y bien feliz, y sé que tienes muchos problemas, sé que tienes muchas complicaciones, pero yo te veo como si nada. Pues la verdad no es que el hermano esté como si nada. La verdad es que la paz de Dios gobierna su corazón. ¿Por qué? Mi padre me enseñó y decía: no te preocupes. Si se puede arreglar, ¿de qué te preocupas? Y si no se puede arreglar, ¿para qué te preocupas? Ah, cuánta sabiduría tenían esas palabras. Ocúpate en resolver lo que puedes resolver. Punto. Esa paz
no es nada más sabiduría humana. Esa paz viene de Dios. Y esa paz, si permea en tu vida, si está presente consistentemente en tu vida, te va a permitir sobreponerte a los embates de la vida, a las dificultades, a las complejidades, a las batallas cotidianas y aún a esas batallas extraordinarias, necesidades superlativas, enfermedades aparentemente imponderables. La paz de Dios gobierne en tu corazón, para que puedas vestirte del nuevo hombre, y vestido del nuevo hombre, entonces puedas vivir sirviendo al Señor Jesucristo, en lo que sea, en donde sea, cuando sea. No importa, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y al Señor Cristo sirves. ¿Ya estamos claros, hermanos? Y nos damos cuenta cómo la palabra de Dios es tan perfecta que nos indica exactamente qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Todo. Perfectamente en este capítulo 3 de Colosenses y en cada capítulo de la Santa Palabra de Dios. En cada libro de los 66 del Canon Sagrado. Versículo 16 nos dice: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. La palabra de Cristo habite en vosotros, pero no solamente habite en vosotros, habite en vosotros en abundancia, habite en vosotros en abundancia y en toda sabiduría. ¿Y qué más? No nada más que la palabra de Cristo habite en ti en abundancia y en toda sabiduría, sino que eso te lleve a lo que sigue. Dice, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Si nos quedáramos aquí, muchos hermanos dirían, sí, yo tengo que exhortar a varios hermanos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, no es todo lo que dice. Dice, exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. No es nada más exhortar, es exhortar con gracia, con la palabra de Dios que abunda en tu corazón, y así vas a exhortar en amor a los que te rodean. Vas a exhortar para bendición, no para exhibir, no para molestar, no para denigrar, no. Lo haces con la palabra de Dios en abundancia y en toda sabiduría, para que en amor bendigas al hermano o a la hermana que debe ser exhortado. Porque en algún momento tú vas a ser ese hermano o esa hermana que algún otro hermano deba exhortarte a ti en lo personal, para bendición tuya y bendición de la iglesia. Y me refiero a la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Y qué preferimos? ¿Que nos exhorten con un regaño y con mala cara y que nos exhiban delante de todos? ¿O que en humildad, en amor, en bondad, en bendición, nos hagan ver nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras erratas, para reconducir nuestros caminos y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos?
¿Qué preferimos? El Señor nos dijo: todo lo que queréis que los hombres hagan con ustedes, ustedes háganlo con ellos. Hagámoslo así. Hagámoslo de esa forma. Y vamos hasta el versículo 17 y luego el 23. Dice el 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho o de acción, es decir, todas las cosas que hagamos, todas, hacedlas como en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Ay, ¿a poco cuando me pongo a barrer en la casa también lo hago para el Señor? También. Cuando estás sacudiendo, cuando estás lavando, cuando vas caminando, cuando te subes al transporte público, cuando vas manejando, cuando llegas al mercado, cuando sales de casa, cuando visitas o cuando ves a los vecinos. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, debes hacerlo como al Señor y no a los hombres. Eso es tener la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si así vivimos, qué diferente va a ser nuestra vida y qué diferencia va a hacer nuestra vida en la vida de los demás. Porque van a decir: ¿y este qué le pica? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es así? Y estoy cierto, hermanos, que a ustedes les ha sucedido en sus trabajos, en las actividades cotidianas que hacen. Si ustedes se comportan como Dios quiere que lo hagamos, las personas a su alrededor se van a dar cuenta y lo van a distinguir y lo van a valorar e incluso te lo van a decir. Y tienes la oportunidad de decir: no soy yo, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y tú puedes tener lo mismo. ¿Sí, hermanos? Les dije el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Fíjense ustedes, hermanos, ánimo quiere decir alma, ánima. De hecho, es el término que se ocupa para cuando se ven objetos físicos que no tienen movimiento, que se les da un movimiento. El término, y ustedes lo conocen, es animación. Dar movimiento a objetos inanimados que no tienen vida por sí mismos. Cuando el Señor dice: hacedlo de ánimo, quiere decir hazlo con entusiasmo, hazlo con ganas, hazlo con brío, hazlo con el esfuerzo necesario. Todo lo que hagas, hazlo con ese ánimo, como al Señor y no a los hombres. Y es entonces que llega el versículo 24 y dice: sabiendo, hazlo así, con ánimo, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Todas las cosas hazlas con ánimo, con gusto, con dedicación, con diligencia, con esfuerzo.
todas las cosas hazlas con ánimo, porque sabes que el Señor, en donde tienes tú puesta la mirada, te va a dar la compensación de la herencia, porque a Él estás sirviendo aunque lo estés haciendo aquí. No importa que lo estés haciendo aquí hoy, Él lo ve y lo estás haciendo como para Él, entonces recibirás la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Y fíjense, hermanos, que claramente la palabra de Dios establece que el servicio al Señor no es única y exclusivamente en las actividades de la congregación o de la iglesia, ¿no? El servicio al Señor es en nuestra vida, donde Dios nos ponga, a donde Dios nos lleve, donde estemos por la gracia de Dios, allí debemos servir, con ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que de Él recibiremos la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servimos. Que Dios nos bendiga, hermanos.